Entonces, hasta ahí llega, digamos, el proceso de infección en la adhesión. Lo que sigue ya es lo que caracteriza a los patógenos, porque yo puedo tener un microorganismo que está ahí adherido en mi cripta intestinal y ahí él está tranquilo, pero si empieza a entrar un poco más, me puede causar un daño, me puede causar enfermedad. Entonces digamos que hasta el paso 3 de la adhesión lo hacen todos, las bacterias, los parásitos. Pero a partir del paso 4, que es la invasión del interior del cuerpo, lo van a hacer los patógenos, ¿de acuerdo? Y se diferencian precisamente por eso. Los saprófitos y algunos de los, se me olvidó la palabra, alguien me la recuerda, que la acabamos de decir, oportunistas, gracias. Los oportunistas pueden quedarse aquí en la superficie. Los patógenos definitivamente van a pasar al 4, que es la invasión del interior del cuerpo. Después de la biota normal, vive en la superficie, para que se acuerden. Los patógenos, una vez que acceden al interior del cuerpo, vean que aquí si quieren pasa como una rayita para que no se les haga una confusión. La biota normal vive en la superficie, eso es para que se acuerden que hasta el punto anterior. Pero cuando un microorganismo puede entrar al interior del cuerpo, puede invadirlo, ¿qué ventaja le representa a ese microorganismo invadir el cuerpo? Puede eludir las defensas. ¿Por qué? Porque imagínense que ese microorganismo va a entrar en una célula, como lo ven ahí, por ejemplo, Brucella abortus es una bacteria. Brucella viene y se pega aquí a la célula y por ciertos mecanismos va a entrar dentro de la célula. Las defensas van a identificar esas células donde está la Brucella como propia y no lo van a hacer nada. Entonces ahí está protegida, ahí se puede replicar y va a estar feliz de la vida. Tiene defensa, tiene un pH adecuado para reproducirse, tiene todo lo que necesita. Y pasa inadvertido de los anticuerpos y otros tipos de defensa que tiene el cuerpo. Entonces esa es, digamos, una de las ventajas que le confiere invadir, eludir defensas, acceder a clientes vivos en nutrientes, se libera de la competencia, ahí adentro, son pocos los que pueden estar, y aprovecha el mecanismo de entrada de nutrientes, como la endocitosis, para poder transportarse a través de otras células y seguir infectando células sin que sea reconocido como un material externo. ¿Sí? Eso es lo que hacen también los virus. Recuerden que los virus entran en la célula y se apoderan del material genético y empiezan a reproducir sus proteínas para volver a armarse. Entonces, como vimos, eluden las defensas de los bebederos. ¿Cómo hacen? ¿Qué estrategias tienen los patógenos para eludir defensas de los bebederos? Eluden la fagocitosis. La fagocitosis es lo que hacen las bacterias comiéndose, digamos, hay unas células que se llaman fagocitos. En el cuerpo humano lo van a ver en inmunología. Y esos fagocitos lo que hacen es comerse las bacterias. Las meten adentro de ellos y dentro de ellos hay mecanismos especiales que las destruyen. Lo van a ver con detalle en inmunología, es que es un poco complicado de explicar así sobre las horas. Por ahora, créanme que eluden las defensas de los bebederos, evitando la fagocitosis y también las defensas específicas como haciendo variación antigénica, rompiendo IgA, resistencia al complemento, adaptaciones para obtener el hierro. No se preocupen, yo sé que eso les está sonando chico, pero todo eso lo van a ver en la clase de inmunología la otra semana, ¿de acuerdo? Y le preguntan al profe que les va a dar la clase que es carísima y sabe un montón de inmunología, les va a encantar esa clase. Después de que eluden las defensas del huésped, tienen que multiplicarse. Si no se multiplican, están fritos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se multiplican? Bueno, reproduciéndose según las estrategias de cada uno. Y además, las bacterias pueden producir toxinas que van a provocar daño a los tejidos. Y esas toxinas pueden ser endotoxinas o exotoxinas. Son dos clases, endo o exo. Ya vamos a ver cada una por acá. Y también van a producir enzimas extracelulares que provocan daño al tejido.
hay un montón de enzimas extracelulares que producen diferentes microorganismos. Finalmente, ese agente biológico, ese agente patógeno, ¿qué tiene que hacer? Buscar otro hospedero para poder seguir perpetuando. En algunos casos tienen que buscar otro hospedero porque mataron al que ya tenía, y en otros casos logran convivir de manera armónica con nosotros. ¿Qué me interesa? Que se acuerden de los pasos. Yo sé que ahorita es complicado entenderlo, pero conforme avance el curso, van a ir entendiendo otro tipo de cosas. Si no me equivoco, la E. coli está presente como en el 50% de la población, ¿verdad? Pero no siempre es patógeno. Se comporta como la microbiota y cuando comienza a hacer, o sea, está superficial y cuando comienza a hacer daño es que se invadió el interior del cuerpo. ¿O qué? Vieras que es complicado porque, a ver, hay una cantidad de bacterias que se llaman E. coli, ¿verdad? Y eso voy a tratar de explicarlo a ver si puedo darles a entender. Tenemos una familia que es la familia Chávez, ¿verdad? Pero la familia Chávez tiene a Carolina Chávez, a Gabriela Chávez, a Erika Chávez y a Evelina Chávez, que son mis hermanas. ¿Okay? Carolina y Erika son de ojos claros y Gabriela y Evelina son de ojos oscuros. Todas somos hermanas, todas somos Chávez, pero no somos iguales. Ni siquiera parecidas, ¿verdad? Entonces, hay un montón de colis, pero hay linajes y hay cepas que son patógenas y otras que son las que conviven con nosotros. Hay tipos de E. coli. Entonces, el tipo que convive con nosotros en la biota no es patógeno. Pero hay un tipo que provoca infecciones urinarias muy serias. O hay un tipo que se llama E. coli O157H7 que se come carne cruda y puede provocar problemas a nivel renal e incluso la muerte. Pero ella no es igual que la E. coli corriente. ¿Ves? Entonces, depende mucho del huésped y depende mucho también de la bacteria que tenga. Más o menos, sí. Sí, son diferentes tipos, son la misma bacteria, pero tienen diferentes tipos. Me imagino que también depende del patógeno. Por ejemplo, puede ser que uno llegue hasta el punto 5, pero que el sistema inmune pueda erradicarlo y nunca llegue al 7. Correcto. Depende del patógeno. Esos son como los pasos generales. Ya las particularidades las van a ir viendo en cada curso, porque no todos los patógenos son intracelulares, no todos van a entrar en una célula. Hay algunos que no lo logran. Salmonella, por ejemplo, no entra en una célula. Pero ya eso, lo importante es que ustedes sepan que hay este esquema de trabajo de los patógenos. Algunos llegan a todos los pasos y otros no. ¿Sí? La anterior. Esta. Es que digamos, ahí yo trabajo más bien en la superficie, Ajá. pero también me quedo muy mal porque es que superficie refiere A la superficie de la mucosa. y ya cuando es un patógeno es que entra en la célula. Pero no, esta es la célula, o en los tejidos, exactamente. Porque tenés razón, o sea, arriba de la superficie no es la superficie corporal, es la superficie, digamos, del intestino. Están adheridas a la superficie intestinal. No entra, ya vamos a ver una diapositiva. Estamos listos. Ok. Ahí entra acá. Ok, llegamos al punto 7, que es que tiene que salir, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sale el microorganismo de su huésped? Hay muchas formas, hay diferentes estrategias. Algunas utilizan lo que se conoce como una salida pasiva. Salen en las heces, salen en la orina, en la saliva, en células de descamación, en la placenta, ¿verdad? Hay diferentes estrategias. Y otros son lo que se conoce como la salida activa, cuando la gente se desplaza activamente hacia la salida. Y un caso que van a ver más adelante en el curso es lo que se conoce, algunos helitos, que son parásitos. ¿Saben qué es eso? Una técnica, una solitaria.
se los van a enseñar en una demostración. Aquí hay una que le tiene nombre de todo, se llama Shakira. Mide como 3 metros. Esta es la que le dicen a la gente flaca: ay, usted se lo tiene solitaria porque come todo lo que quiere y no se corta, ¿verdad? Porque eso es rico. Esta, si ustedes lo ven, el cuerpo de este microorganismo, o este organismo, porque no es tan micro, es aplanado y está compuesto como por secciones. Estas secciones se llaman proglótides. Entonces, proglótides, tranquilas, lo van a ver más adelante. Entonces, resulta que aquí está la cabeza del bichito. Esa cabeza es la que se pega a la célula del intestino y todo lo otro está ahí moviéndose. Y se va haciendo larga y larga y larga. Entonces, al final, estas partecitas tienen movimiento y salen moviéndose por el resto del organismo que está infectado. Les voy a contar que yo, recién casada, adopté un perrito. Era un cachorro que mismo vivió con nosotros 17 años. Pero cuando él llegó de tenía un albergue, no tenía vacuna, no estaba desparasitado, mi hermana pequeña estaba chiquitita, y entonces ella y mi sobrina mayor, la sobrina mayor de mi esposo, enamoradas del perro, estaba, ¿verdad? Con todos los cachorros que son adorables. Cuando veo yo a mi hermana, y el perrito tenía una de estas tenis, que son de perro, ¿verdad? Y estaban saliendo de por dentro, ¿verdad? Y eso pasa en las personas. Ya, gracias a Dios, más o menos, pero sí puede. Eso es lo que se llama una salida acústica. Se mueven los pedacitos esos que van a ver en la laboratorio se mueven. Lo van a ver en la laboratorio. ¿Pero? No, la perrita de nosotros la desparasitamos y a mi hermana y a la sobrina. Y todo bien, nadie murió, por dicha, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que este es un ejemplo muy dramático, pero es para que se acuerden que hay dos tipos de salida. La pasiva, que es la más frecuente, ¿verdad? En las heces, mediante una diarrea, y se están excretando constantemente los agentes etiológicos de la diarrea, ya sean virus, bacterias o parásitos, y la salida activa, que es para que no se duerman. Estas diapositivas son para que recapitulemos todos los 7 pasos que hemos estado viendo, y tal vez aquí se le aclara un poco a la compañera cuando hablo de superficie. Tenemos los microorganismos, ya sean patógenos o no patógenos, que están ahí. Este es el intestino, estas son células intestinales. Recuerden que el intestino es como un tubo, ¿verdad? Que tiene un epitelio. Ya ustedes llevaron anatomía, histología y todo, ¿verdad? ¿No llevan visto ustedes, verdad? No. Pero bueno, es un tubo, ¿verdad? Y entonces por ahí pasan líquidos, por ahí hay un tránsito intestinal X. Me comí una salmonela, ¿verdad? En un pollo, y entonces la cantidad de células de salmonela llega al lumen intestinal. Sí, me voy a hacer más para acá. Me comí una salmonela, no sé, la dosis importante que me quería, y pasa por mi estómago y llega al intestino. ¿Ok? Está ahí esos que dicen patógenos. El patógeno o esta salmonela que va a seguir después, pasa ahí por una cantidad de tiempo y en algún momento va a encontrar una célula donde ella se puede pegar. ¿Cuál es la maravilla de los probióticos? ¿Han oído hablar de los probióticos? Es decir, resulta que si yo tengo una buena salud intestinal, una buena biota intestinal, es probable que esa salmonela no encuentre la célula que necesita para pegarse, porque está ocupada por una de mis bacterias buenas, por decirlo. Entonces, ¿qué? ¿No se puede pegar? Salen las heces. Y a mí no me dio nada. ¿Okay? No es tan sencillo. Pero digamos que yo no tengo una biota intestinal adecuada, y entonces viene la salmonela, o me comí muchísimas salmonelas y encuentra la célula en la que se tiene que pegar. ¿Okay? Entonces, primer paso era tener un reservorio. ¿Cuál fue el reservorio en este caso de la salmonela? El pollo crudo que me comí. ¿De acuerdo? ¿Qué tenía que hacer después? Entrar en el organismo. ¿De acuerdo? Adherirse. Encontró la célula específica a la que tiene que adherirse. Una vez que se adhiere,
penetra la célula, a eso me refiero. Ya este paso no lo hace la biota intestinal. Mis probióticos se quedan aquí arriba, ¿ok? La salmonela va a bajar, va a entrar en esa célula de la cripta intestinal, en esa célula del epitelio intestinal, y va a empezar a ver cómo se reproduce o por dónde puede salir de esa célula, ¿verdad? Muchas de estas bacterias entran en vacuolas, aprovechan, ¿se acuerdan de biología? Que las células para alimentarse hacen vacuolas. Entonces se meten en una vacuola, un fagolisosoma, normalmente eso tiene que romperse, ¿verdad? O la bacteria lo rompe y entonces ya queda libre dentro de la célula del intestino. Hasta ahí vamos bien. Está ya dentro de la célula del intestino, fuera de la vacuola. Tiene la capacidad entonces de establecer contacto ya no con la superficie del epitelio, sino ya con la membrana más abajo. Entra en contacto con la membrana, sale de la célula y empieza a multiplicarse aquí ya a un nivel más interno, donde puede producir daño a los tejidos internos. Es interesante, es muy lindo la microbiología y la parte de inmunología en sí. Yo estoy segura de que van a tener que estudiar mucho este curso, pero que van a aprender mucho y que les va a gustar. Al final hemos tenido estudiantes de medicina que se pasan así. Ok, este es otro pequeño para que estudien. Yo soy muy visual a la hora de estudiar, me gusta como estudiar con cositas que no solo con texto, entonces busco siempre cosas que les van a ayudar a estudiar. Exposición a patógeno, virus, bacteria, parásito, lo que ustedes quieran. Adherencia a la piel o a la mucosa, invasión a través del tejido, del epitelio, colonización, crecimiento, producción de factores de virulencia, que pueden ser toxinas o que pueden ser multiplicación y daño en el tejido y por tanto hablo de enfermedad. Se recuerden que la infección, hasta que no me causa daño, no se vuelve enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre intoxicación e infección? ¿Alguien sabe? Es lo mismo. Bueno, las noticias dicen, hubo una intoxicación en la escuela no sé qué. Es intoxicación. Intoxicación es cuando yo me pongo una toxina. Me intoxiqué con cloro. Es un agente tóxico. Había cloro, lo respiré, estaba muy concentrada lavando el baño, me cerré con el radio a todo volumen y me intoxiqué con cloro. Que eso no pasa. Bueno, pero es un ejemplo. Me intoxiqué con un hongo alucinógeno, ¿cierto? Porque me comí la toxina. Me infecté con salmonela. ¿Por qué? Porque para que la salmonela me cause daño tiene que pasar todo lo que vimos. Y la salmonela tiene que multiplicarse para que me cause daño. O sea, yo no me comí una toxina de la salmonela, me como la salmonela. Entonces eso es una infección. Creo que entonces cuando hay una mala manipulación de los alimentos y a uno le afecta, es una infección. Depende porque, por ejemplo, salmonela es una infección, Campylobacter es una infección, pero, por ejemplo, Staphylococcus aureus puede ser un agente que está mucho en la leche, anteriormente, ahora ya menos, por dicha, y puede producir una toxina. Y entonces, yo me intoxico cuando como un queso que tenía Staphylococcus aureus. No siempre es una infección relacionada con algo. Otro ejemplo de intoxicación alimentaria, ¿han oído hablar de Clostridium botulinum? La toxina botulínica, la mejor amiga de todas las que ya pasamos los 50, ¿verdad? Que es un arma biológica también, muy temida. La produce, esa toxina la produce Clostridium botulinum. Y a nivel de alimentos se puede encontrar en conservas hechas de mala forma. Aquí no tenemos mucho problema porque como tenemos disponibilidad de alimentos todos los meses del año, pero en los países que tienen estacionalidad tienden a hacer conservas y muchas veces no las saben hacer bien. Entonces la bacteria está ahí y por ciertos procesos produce una toxina y lo que me mata es comerme esa toxina, no la bacteria. Entonces
Hay diferencia entre intoxicación e infección. ¿Cómo hago yo para diferenciarlas? De forma fácil, digamos, en un cuadro clínico. La aparición de los síntomas en una intoxicación es rápida, es de horas. ¿Por qué? Porque la toxina ya está preformada. Entonces yo me la como y rápido llega a la célula blanca. La infección tarda algún tiempo más, días probablemente. ¿Por qué? Porque necesito que se dé una modificación dentro del cuerpo. Entonces, yo me como una salmonela y los síntomas los voy reproduciendo 2 o 3 días después. Y eso es una de las cosas complicadas, porque entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué comieron anteayer? No nos acordamos. A mí no me preguntar el desayuno porque yo voy a decir huevo. Siempre me desayuno un huevo. Entonces, para mí eso es fácil. Pero queda por ser yo el miércoles de cuerpo, ¿verdad? Entonces es muy difícil hacer el estudio biológico para ver cuál es el alimento involucrado. Pero bueno, los síntomas ayudan un poco, y si ya otra persona llegó y otro, y en la casa todos nos enfermamos, entonces claro, las dejamos. El periodo de incubación es el periodo de lo que yo quiero hasta que produzco los productos. En la intoxicación es corto, puede ser hasta 30 minutos. Les voy a contar para que nos quede un poco más claro. A ver, esta bacteria, Staphylococcus aureus, es una bacteria que hablamos, la podemos cortar algunos, ya por la cara que me están haciendo la moviola, ¿verdad? Entonces, está la piel. Vamos a ver. Ha pasado, tal vez ya en la calle de la Amargura no hay tanta cosa, pero han visto que en algunos lugares que venden alimentos hay una urna con una lámpara y están las empanadas. ¿Sí? Resulta que las empanadas se fríen y uno dice, no tiene nada, no se vivió, ¿verdad? Como feliz de la vida. ¿Y saben para qué es la lámpara? Para que estén calientitos. Esta lámpara produce calor. Si ustedes meten un termómetro ahí, eso está casi a la misma temperatura de las incubadoras que tenemos en la 35, 37. Entonces, pensemos nada más así que había una señora que tenía un muñeco infectado o tenía una cortada de pelo. Y la señora hizo empanadas. Arregló el pollo de empanada. Y el pollo de empanada la arregló desde la noche anterior y no lo refirió. Lo estoy haciendo todo el cuarto dorado. Eso nunca pasa. Entonces, estuvo toda la noche el pollo arreglado con los estafilococos que quisieron producir la toxina. ¿Okay? Yo cogí el pollo, lo hice en la empanada, lo metí a la freidora y lo puse en esa cosita que está ahí a 37 grados. Y llegó la compañera y compró la empanada para guardar el café. Se sentó con su taza de café, se comió la empanada y se vino. Porque las clases eran los martes, que esas 4 horas, entonces tomar café antes de venir a la clase para no dormirse. Y cuando, como a las 5 empieza la mañana, se siente bien, y se tiene que ir al baño, y empieza con un cuadro de vómito, la pasa mal la noche, pero el día siguiente ya así. Y ella misma dice, como que le identifica, ¿verdad? Eso es una intoxicación. Vean que se la comió a las 3 de la tarde, a las 4, 4:30 y estaba perdiendo. Si la empanada hubiera tenido salmonela, es probable que los síntomas aparezcan hasta 2 días después. Entonces, esa es la forma que uno puede diferenciar entre intoxicación y infección. Los periodos de incubación son para la intoxicación y más largos para la infección. ¿Okay? Las toxinas bacterianas son de 2 tipos. Tenemos exotoxinas, que es esta, por ejemplo, de los Staphylococcus aureus que estábamos hablando. Es una exotoxina, eso lo que quiere decir es que la exportan, por eso se llama exo, ¿verdad? La tiran hacia afuera de sus células, la producen y la tiran. O endotoxinas, ¿qué quiere decir endotoxinas? Que están dentro y que forman parte muchas veces de sus componentes estructurales, que van a ver más adelante. Las exotoxinas, ¿ustedes ya lo vieron aquí? ¿Ya saben qué es una exotoxina y cómo funciona?
exotoxina? ¿No? Bueno, voy a hacer una explicación sencilla. Dijimos que las exotoxinas son como la del SAP o como la toxina del vibrio cólera. Ustedes saben que el vibrio cólera produce una toxina que es la que produce la deseo. ¿Ok? Entonces, busquemos para cambiar de bichito, veamos la toxina del vibrio cólera. Esa toxina, o muchas de las toxinas que producen las bacterias, de las exotoxinas, están formadas por al menos dos unidades, la unidad alfa y la unidad beta. Sí, perdón, era para señalar, perdón. Las exotoxinas de bacterias, hay muchos tipos, pero yo voy a hablar de una que es la más frecuente. Tienen dos unidades, la alfa y la beta. La alfa normalmente es la que tiene la capacidad de producir los síntomas X que sea, que puede ser diarrea, que puede ser un caso, ¿de acuerdo? Y la beta lo que hace es buscar en la célula blanco un lugar para ellos. Entonces, es un lugar específico, no es cualquier célula ni cualquier lugar. Entonces, es como un modelo de llave cerradura. Entonces, la unidad beta tiene que llegar y encajar en eso y libera la unidad alfa, que es la que produce la capacidad de cargar. ¿Okay? Eso es lo que está representado en esta ley. Y entonces ya la unidad alfa, que es la que tiene toda la capacidad, entra en los tejidos y hace la función que tenga. ¿De acuerdo? ¿Puede repetir qué hacía la más unidad? La beta es, digamos, la que busca el receptor y el sitio de unión. ¿Okay? Ese es un modelo general. Hay variaciones, ¿verdad? Puede ser que tenga una unidad alfa y 5 beta. Eso es para reducir, ¿verdad? Ok, hay una unidad, una o varias beta que son las encargadas de buscar el blanco y que tienen que encajar, digamos, no es cualquier lugar de la célula, es un lugar específico. Ellos lo ubican. Y si me preguntan cómo, de física avanzada, hay señalización, y una cosa de cosas. Lo importante es que lo ubican y encajan ese modelo de llave cerradura y liberan dentro de la célula la parte que tiene la capacidad de hacer la reacción que la B y libera la capacidad, la A, que es la que tiene realmente la reacción, eso es uno de los tipos de toxina, de exotoxina que puede haber. Entonces, aquí les traigo este cuadrito que diferencia las exotoxinas de las endotoxinas. Entonces, la composición química de exotoxinas normalmente es una proteína que tiene sus unidades alfa y beta. ¿Cuántas? Depende de la estructura de la toxina. Mientras que la endotoxina está conformada por el lípido A. Ahorita yo sé que ustedes no me están entendiendo qué es el lípido A, pero van a tener toda una clase de estructura bacteriana donde les van a enseñar qué es el lípido A. El lípido A está en la pared bacteriana. ¿Okay? Por ahora necesito que sepan eso. Están producidas por las exotoxinas, bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Las endotoxinas solo están presentes en las gram negativas. Ya van a entender, o ya saben que es un gram positivo y un gram negativo. La localización, lo que yo les decía, las exotoxinas se excretan al espacio extracelular y las endotoxinas están en la membrana externa o en la matriz. La estabilidad térmica, las exotoxinas, la mayoría son termolábiles, la mayoría, las de Staph son termoestables. La toxina de Staph puede estar a 100 grados centígrados por 30 minutos que no pierde actividad, nada más para que lo sepan por ahí. Y las endotoxinas también son termoestables. La toxicidad de las exotoxinas es muy elevada. Hay toxinas como la botulínica que pueden matar personas, mientras que la endotoxina es baja, pero hay mortalidad cuando hay una superinfección. ¿Por qué les puse eso? Porque eso es la causa generalmente de la muerte cuando una persona entra en choque séptico. ¿Han oído ese término, verdad? Y choque séptico, ¿qué es? Es una infección a todo dar. Entonces, como tiene tantísimas bacterias, hay mucho lípido A y
dada la cantidad tan grande que hay, sí puede llegar a ser mortal. ¿De acuerdo? Efectos en el hospedador: puede causar diarrea, rash, vómito, son variados, ¿verdad? La toxina botulínica lo que hace es paralizar músculos. Entonces los músculos de la respiración no funcionan y usted se ahoga. Y en el caso de la endotoxina es muy similar para todos: hay fiebre, hipotensión, una serie de cosas que van a haber. Hay producción de fiebre, en las exotoxinas no, en la endotoxina sí. Y la respuesta inmunitaria, bueno, ahí pueden ver la producción de toxoides y la enfermedad, algunas enfermedades que pueden ser ejemplos. Este cuadro es importante. Ahorita yo sé que está complicado, pero cuando vean las bacterias lo van a entender. Y como el examen es después de las bacterias, pónganle ojo a esta diapositiva. Vamos a ver más de eso. ¿Ok? Ya estamos terminando. Normal. Profe, Sí. es que mira que a mí no me queda claro lo de exotoxina y endotoxina, la verdad. O sea, yo sé que la exotoxina libera, pero ¿a qué se refiere con? No les entiendo. La exotoxina, la bacteria la produce y la tira al medio externo de ella. La endotoxina está dentro de la bacteria y ella no se deshace nunca de ella. ¿Qué pasa? ¿Cómo llego a estar en contacto yo con la endotoxina? Las bacterias se van a romper, se van a morir porque les dieron un tratamiento de antibióticos, se tienen que romper para reproducirse y entonces ahí yo entro en contacto con esa endotoxina. ¿Ahora sí? Ok. Termolábil es que es sensible al calor. Si yo la caliento a cierta temperatura, pierde su actividad. Termoestable es que aunque yo la caliente a mucha temperatura o termoestable a cierta temperatura, es que no pierde actividad aunque la caliente. Hay una creencia de que, ¿verdad? Entonces yo les dije, no, si está frío, lo que se ve es que esa temperatura nada sobrevive. No, ok, y recuerden que también para causar una enfermedad los microorganismos tienen que evadir la respuesta inmune, y creo que esto ya estaba, ahora ya hablamos de fagocitosis y yo dije que se van a entender un poco mejor cuando hagan la clase de inmunología. Finalmente, ya para cerrar la clase, si vimos que hay enfermedad, también vimos que hay medidas que podemos tomar para prevenir. Entonces, ¿qué medidas de control? Reducir o eliminar la fuente de reservorios. Ven que si nosotros entendemos cómo se produce la enfermedad y los pasos que se requieren, podemos tomar diferentes medidas a diferentes niveles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para reducir o eliminar los reservorios, ¿qué podemos hacer? Una cuarentena. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a hacer reservorios, no vamos a estar esparciendo las bacterias, ya ustedes lo tienen interiorizado con el COVID, ¿verdad? Eliminación de reservorios, como las llantas, por ejemplo, puse ahí esto. El tratamiento de agua, porque si el agua es potable, difícilmente nos van a llegar microorganismos en los alimentos. Y obviamente tratar a las personas que están enfermas y acá. Interrumpir la conexión entre la fuente y los susceptibles. Eso se conoce como saneamiento. ¿Qué puedo hacer? Puedo clorar agua, ¿verdad? Para evitar que tenga bacterias. Aunque eso no es una medida infalible, hay microorganismos que pueden sobrevivir al cloro. Les doy un ejemplo de un parásito que se llama Cryptosporidium, cripto, como la criptomoneda. Cryptosporidium es un bichito que tiene una membrana fuertísima y sobrevive en aguas cloradas. Yardia, ¿han oído de Yardia? Yardia, ahí es un bichito divino, lo van a ver divino cuando uno lo ve en el microscopio, cuando le toca tener una Yardia, es horrible, ¿verdad? Esta Yardia también puede tener resistencia a ciertos niveles de cloro. La pasteurización de la leche, ¿verdad? Si yo pasteurizo la leche, no voy a tener Coxiella, no voy a tener otros serie de microorganismos que me puedan enfermar. La inspección de alimentos, de eso se encarga el Nacional de Senasa, ¿verdad? Hace poquito vimos que hubo una destrucción de nuestros objetivos de carne del mercado, ¿verdad? Porque no estaban en condiciones para que los consuma la gente, y la gente, pero las cocinamos. ¿Quién sabe? Eliminación de vectores también. Y por último, también podemos disminuir el número de individuos susceptibles
aumentando la inmunidad de rebaño. Y ustedes ya entienden lo que es la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Cada uno de esos conejitos que está marcado, digamos que está vacunado, ya no es susceptible a X cosas que están en la piel. Y entonces la probabilidad de que esa cosa que está en la piel, que vamos a la enfermedad, los afecte es baja. Y entonces la posibilidad de que se transmita la enfermedad también se reduce.